Al volver de un viaje de negocios, encontré nuestra casa nupcial completamente vacía porque mi suegra había trasladado todos los muebles a casa de mi cuñado durante la noche. Esa misma noche, una sola acción mía sumió a toda la familia de mi marido en el caos. Al regresar a casa después de un mes entero de duro trabajo, la nuera se quedó atónita al descubrir su hogar desolado. Todos los muebles, valorados en decenas de miles de euros, se habían desvanecido. Lo más doloroso fue que los autores intelectuales que habían barrido su sudor y sus lágrimas no eran ladrones, sino su propia suegra y el hombre con el que compartía cama y vida. Sin embargo, en lugar de gritar y suplicar, ella solo sonrió con amargura. Esa misma noche, tomó una medida drástica que hizo que toda la familia de su marido pasara de la arrogancia al pánico más absoluto. Les invito a escuchar esta historia. El vuelo nocturno desde Barcelona aterrizó en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, trayendo consigo el frío cortante de los días de entretiempo. Arrastré mi pequeña maleta por la terminal de llegadas. Sentía un cansancio extremo que se infiltraba en cada fibra de mi ser después de un mes recorriendo varias comunidades para negociar contratos para una cadena de supermercados. A mis 32 años, ocupar el puesto de directora de compras en una gran multinacional del sector minorista tenía un precio. Noches en vela y comidas rápidas y solitarias en el coche. Pero nunca me quejé. Siempre creí que el esfuerzo tiene su recompensa. Si trabajaba duro y ahorraba, la vida me lo devolvería con creces. Sentada en el taxi, que recorría la M30 en dirección al distrito de Salamanca, apoyé la cabeza en el asiento, cerré los ojos y busqué un poco de paz. Madrid de noche era silencioso, y las luces de las farolas proyectaban tenues vetas doradas que se deslizaban por la ventanilla. En mi mente solo aparecía la imagen de mi pequeño y cálido piso. Era el fruto de una juventud de esfuerzo incansable. Compré este apartamento con una hipoteca cuando aún era soltera. Lo limpié yo misma, elegí cada azulejo de la pared y compré cada mueble. Esta casa no era solo una propiedad, sino mi refugio, el lugar al que volvía para despojarme de todas las preocupaciones del mundo exterior. El coche se detuvo frente al portal de mi conocido edificio. Pagué al taxista, cogí la maleta, entré en el ascensor y pulsé el botón del 5º piso. El pasillo estaba tan silencioso a esas horas que podía oír claramente el rodar de las ruedas de la maleta sobre el suelo de mármol. De pie frente a mi puerta, saqué las llaves del bolso. De repente, sentí un extraño vacío al no ver los mocasines de Adrián, mi marido, en el zapatero del rellano como de costumbre. Seguramente se había ido a cenar a casa de su madre y se había quedado a dormir allí. Desde que nos casamos, Adrián mantenía la costumbre de estar pegado a su madre, Dolores. Él era un administrativo diligente pero conformista, con un carácter tan dócil que rayaba en la debilidad. Para todos los asuntos de la casa, grandes o pequeños, desde los gastos diarios hasta las relaciones sociales, Adrián seguía al pie de la letra las directrices de su madre. Y yo, por mantener la paz familiar y desear un hogar tranquilo, había soportado durante años la opresión de mi suegra y la indiferencia de mi marido. Giré la llave y empujé la puerta para entrar. La pesada puerta de madera se abrió, pero no me recibió la cálida luz amarilla a la que estaba acostumbrada, sino una oscuridad gélida y un espacio tan vasto que me dejó sin aliento. Busqué a tientas el interruptor en la pared. La luz fluorescente se encendió de golpe y la escena que se reveló ante mis ojos me dejó paralizada, rígida como si me hubieran arrojado un cubo de agua helada en pleno invierno. Mi apartamento estaba desmantelado, literalmente vacío. No quedaba absolutamente nada. Me froté los ojos, pensando que me había equivocado de piso, pero el cuadro de un paisaje que yo misma había colgado en la pared seguía allí. Sin embargo, el sofá de piel genuina color coñac que había encargado a Italia y tardado 2 meses en llegar había desaparecido. El mueble de la televisión de madera de roble también se había esfumado, y con él el televisor de pantalla plana de 55 pulgadas. Aterrada, tiré la maleta al suelo y corrí hacia la cocina. El juego de comedor de 6 sillas de nogal macizo, donde solía disfrutar de un café con leche los domingos por la mañana, también había desaparecido sin dejar rastro. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Corrí desesperadamente hacia el dormitorio principal. La puerta estaba abierta de par en par y lo que vi fue el suelo de parqué completamente desnudo. La cama importada, que valía una fortuna, el colchón de muelles de alta gama, e incluso mi pequeño y coqueto tocador,
habían sido arrancados de cuajo. Sobre el suelo de madera, donde antes reposaban aquellos pesados muebles, solo quedaban las marcas de polvo que delineaban perfectamente sus formas. Esas huellas de polvo eran como cortes directos a mi orgullo y a mi resistencia. Me quedé clavada en medio del salón, con la respiración agitada y la frente empapada en sudor, a pesar del frío. ¿Un robo? ¿Qué ladrón podría haber superado el sistema de seguridad de 3 niveles del edificio y haberse llevado tranquilamente todos esos muebles voluminosos sin que la seguridad del edificio se diera cuenta? Solo Adrián y yo teníamos llaves de casa y la puerta no mostraba ningún signo de haber sido forzada. Todo había ocurrido de forma demasiado limpia, demasiado profesional. Me acerqué al lugar donde solía estar el mueble de la televisión y me agaché para observar los largos arañazos en el parqué, causados al arrastrar los muebles. Un sentimiento de amargura me subió por la garganta. Esos objetos no solo se medían en dinero, eran mi sudor, mis lágrimas, las noches que trabajé hasta el agotamiento, las comidas frugales durante mi juventud para poder tenerlos. Y ahora, mi hogar había sido saqueado hasta los cimientos, desolado y vacío como una casa abandonada. Me dejé caer sobre el frío suelo, cubriéndome la cara con las manos, tratando de calmarme para encontrar una respuesta a la terrible situación que tenía delante. No sé cuánto tiempo estuve sentada en el suelo, abrazando mis rodillas. El silencio era tan profundo que el tic-tac del reloj de pared me sobresaltaba. Tengo que llamar a la policía. Fue el primer pensamiento que cruzó mi mente. Pero justo cuando iba a coger el teléfono para marcar, oí el sonido de una puerta abriéndose en el piso de enfrente. Me apoyé en las manos para levantarme, me arreglé el pelo y salí al pasillo. La señora Rosa, mi vecina mayor del piso de enfrente, volvía de tirar la basura. Al verme de pie, aturdida, frente a la puerta abierta de mi piso vacío, se detuvo, entrecerrando los ojos para mirar por encima de mi hombro hacia el interior desolado. La señora Rosa se acercó con su bolsa. Con voz ronca y sorprendida, preguntó: «Carolina, ¿acabas de volver del viaje de negocios? ¿Por qué tienes esa cara? ¿Y qué ha pasado con la casa? Que está vacía». Me quedé de piedra. Mis oídos zumbaban. Me acerqué rápidamente, tomé la mano de la señora Rosa y con la voz quebrada por la confusión le pregunté: «¿Qué dice, señora? ¿Mi suegra vino a llevarse los muebles? ¿Cuándo fue eso? ¿Por qué no sabía nada?». La señora Rosa parpadeó. Su expresión cambió de sorpresa a compasión. Me llevó a un rincón del pasillo y, bajando la voz, me contó lo que había sucedido. Me relató que la mañana anterior, mientras yo todavía estaba en Barcelona, Dolores y Adrián habían llegado con un equipo de mudanzas, unos 4 o 5 jóvenes fuertes. Traían plástico de burbujas y cajas de cartón, y se pusieron a desmontar la cama y los armarios, embalando los muebles con sumo cuidado. La señora Rosa, al oír el ruido, abrió la puerta para ver qué pasaba y vio a Dolores en medio del salón, con las manos en las caderas, dirigiendo a los mozos para que llevaran los muebles al montacargas. Cuando la señora Rosa preguntó si la familia se mudaba a otro sitio, Dolores se rió a carcajadas. Su voz resonó por todo el piso con un tono de orgullo desmedido. Dijo que no se mudaban, sino que estaban despejando la casa para preparar el nuevo hogar de Fernando, mi cuñado. Dolores se jactó ante los vecinos de que Fernando estaba a punto de casarse con una chica de buena familia de Madrid y que la familia del novio no podía quedar mal. Dijo que mis muebles eran todos de importación, carísimos, y que era un desperdicio tenerlos aquí. Así que había llamado a un camión de mudanzas para llevárselos todos al piso nuevo de Fernando, para decorarlo con elegancia y quedar bien con los consuegros. Cada palabra que oía era como si la sangre se me helara en las venas. La señora Rosa me dio unas palmaditas en el dorso de la mano, con una voz llena de lástima y preocupación. Me preguntó si no lo habíamos hablado antes entre nosotros. Me dijo que en ese momento vio a Adrián allí mismo, ayudando a los mozos a cargar las cosas. Ella había asumido que yo estaba de acuerdo en prestar los muebles a mi cuñado, y por eso había dejado que mi suegra se los llevara. Incluso pensó para sus adentros que la nuera de esa casa era increíblemente generosa, dejando que su suegra se llevara muebles valorados en decenas de miles de euros como si nada. Cada palabra de la señora Rosa era como un cuchillo invisible que se clavaba directamente en mi corazón. Forcé una sonrisa, le di las gracias a la señora Rosa y me disculpé para volver a mi piso, cerrando la puerta a medias. El misterio se había desvelado.
pero la verdad detrás de él era más cruel y amarga de lo que cualquier guión podría haber imaginado. No había habido ningún ladrón. Los artífices de la destrucción de mi hogar eran las mismas personas a las que yo llamaba familia. Dolores, mi suegra, que siempre me había criticado hasta por el último céntimo en la compra, había traído sin reparos a unos mozos para despojar a su nuera de sus bienes personales. Y lo más doloroso de todo, Adrián, mi legítimo esposo, el hombre que una vez me juró amor y protección eterna, fue quien abrió la puerta y ayudó a su propia madre a robar a plena luz del día el fruto del trabajo de su mujer. Fue tan cobarde que ni siquiera se atrevió a llamarme para pedir mi opinión. Se quedó mirando cómo su madre se llevaba los bienes de su esposa para salvar las apariencias de su hermano, considerándolo algo natural, un deber filial. Caminé de un lado a otro en la habitación vacía. El eco de mis pasos me envolvía. Comprendí cuál era mi lugar en la familia de Adrián. A los ojos de Dolores, yo solo era una extraña, una máquina de hacer dinero de la que podían aprovecharse. A los ojos de Adrián, siempre estaría por detrás de su madre y su hermano. Mi paciencia de los últimos 3 años, en nombre de la familia, había sido interpretada por ellos como estupidez y debilidad, algo que podían pisotear a su antojo. Mi corazón, que había pasado del dolor y la confusión, se fue llenando de una calma gélida. Habían cruzado sin piedad el último límite de mi paciencia. Me acerqué a la ventana, mirando la concurrida M30, llena de coches a pesar de ser más de medianoche. El aire frío que se colaba por la rendija me despejó por completo. Saqué el teléfono del bolso, mis dedos se deslizaron rápidamente por la lista de contactos y llamé a Adrián. El tono de llamada sonó largo y lánguido en la oscuridad de la noche. No fue hasta la tercera llamada que alguien contestó. La voz de Adrián sonó, adormilada, pero con una clara evasiva y reserva. Me preguntó con voz apagada: ¿has llegado ya? ¿Estás cansada del viaje? ¿Por qué tan tarde? Podría haber ido a buscarte. No respondí a sus preguntas vacías. Respiré hondo, manteniendo mi voz lo más calmada y fría posible. Le pregunté directamente: ¿dónde están todos los muebles de la casa? Al otro lado de la línea se hizo un silencio sepulcral. Podía oír su respiración agitada y el sonido de él revolviéndose en la cama. Empezó a tartamudear, a excusarse diciendo que su madre había visto que teníamos demasiadas cosas, que era un desperdicio no usarlas y que las había trasladado temporalmente por unos días. Me aconsejó que, como estaba cansada del viaje, sacara una manta del armario y durmiera en el suelo de parqué. Dijo que por la mañana vendría y hablaríamos. La cobardía de Adrián me revolvió el estómago. Se refería al acto de vaciar el salón, el comedor y hasta la cama de su esposa como un traslado temporal. Le sugería a su mujer, la persona que acababa de mantener a toda la familia con su trabajo y que volvía de un largo y agotador viaje, que durmiera en el frío suelo como una persona sin hogar. Fui firme y elevé la voz, sin darle oportunidad de seguir mintiendo. Exigí que me dijera claramente dónde estaban los muebles y quién le había dado permiso para abrir la puerta y dejar que otros se llevaran mis pertenencias sin mi consentimiento. Antes de que Adrián pudiera responder, escuché un forcejeo al otro lado del teléfono, como si alguien le hubiera arrebatado el móvil de las manos. Inmediatamente después, la voz chillona, autoritaria y dominante de Dolores resonó con claridad. No mostró ni un ápice de remordimiento o vergüenza, sino que me atacó directamente con un tono condescendiente. Me gritó llamándome nuera insolente por llamar a esas horas de la noche y perturbar el sueño de todos. Declaró sin rodeos que había sido ella quien se había llevado las cosas. Dolores argumentó que, como éramos familia, y su hijo mayor necesitaba urgentemente decorar la casa para recibir a la familia de su prometida, era natural ayudarse. Los muebles están ahí, da igual quién los use. Es para un asunto importante de la familia. ¿Por qué eres tan mezquina y tacaña con cada cosa, como si fuéramos extraños? Al escuchar esas palabras descaradas de mi suegra, sentí que todos los nervios de mi cerebro se tensaban. Utilizaba la excusa de la familia y los lazos de sangre para justificar un robo a cara descubierta de los bienes personales de otra persona. Para ella, la casa de su nuera era también la casa de su hijo, y el dinero de su nuera era también el dinero de su familia. El hecho de que se llevara mis cosas para mejorar la imagen de su hijo mayor era, en su opinión, algo perfectamente razonable y justo. Y yo, como nuera, debía aceptarlo dócilmente y entregar mis bienes. Me erguí, apretando el teléfono con fuerza.
Le dije a Dolores, con voz clara, que tanto el piso como todos los muebles que había en él los había comprado yo con el sudor de mi frente mucho antes de casarme con Adrián. Eran mis bienes privativos, anteriores al matrimonio, y no tenían nada que ver con su familia. Hice hincapié en que entrar en una vivienda ajena sin permiso y llevarse bienes de gran valor era un delito grave. Al oír esto, Dolores soltó una risa sarcástica y un largo suspiro de desdén. Me desafió, diciéndome que si era tan valiente, que fuera y la denunciara. Estaba convencida de que solo estaba faroleando, porque qué nuera se atrevería a denunciar a su propia suegra por unos cuantos muebles. Afirmó con rotundidad que los muebles ya estaban en el nuevo piso de Fernando, todo perfectamente colocado, y que nadie tenía tiempo para devolvérmelos. Me dijo que me comportara como es debido y que no montara un escándalo que pudiera afectar a la boda de mi cuñado. Dicho esto, colgó bruscamente, dejando un largo y frío pitido en la línea. Dejé caer el teléfono. En medio de la habitación vacía, no derramé ni una sola lágrima. Todos los años de paciencia y sumisión para mantener una falsa armonía habían terminado. Había visto la verdadera naturaleza de estas personas, codiciosas, falsas e insensibles. Mi bondad y mi generosidad habían sido depositadas en el lugar equivocado, pero no era una adolescente indefensa a la que pudieran intimidar. Esta guerra acababa de empezar. El pitido seco del teléfono en mi mano resonaba rítmicamente, perdiéndose en el silencio del apartamento vacío. La llamada con Dolores había terminado, pero sus palabras crueles y descaradas seguían resonando en mis oídos. Ella pensaba que yo gritaría, que me derrumbaría o que correría a su casa a suplicar y llorar para que me devolvieran mis cosas, como una niña a la que le han quitado un juguete. Estaba convencida de que, con mi carácter paciente y mi deseo de mantener la paz familiar durante los últimos 3 años, me tragaría mi orgullo, aceptaría la pérdida de decenas de miles de euros en bienes a cambio de una falsa tranquilidad. Pero se equivocaba por completo. Entre las 4 paredes frías, mirando el suelo de parqué marcado con arañazos del arrastre de los muebles pesados, una sonrisa se dibujó en mis labios. Me reí, una sonrisa amarga pero, al mismo tiempo, increíblemente liberadora. Esa sonrisa marcó el momento en que desperté de un largo sueño llamado sacrificio por la familia del marido. Me di cuenta de que todos mis esfuerzos por construir algo con la familia de Adrián habían sido en vano. Esas personas nunca me habían considerado parte de la familia, sino una mina de oro que explotar, una tonta a la que utilizar. Cuando el respeto se pierde y los límites de la moral y la ley son pisoteados descaradamente bajo el pretexto de los lazos familiares, mi paciencia se vuelve inútil. El agotamiento del vuelo nocturno y un mes de trabajo intenso desapareció por completo. En su lugar, mi mente se llenó de una claridad y una frialdad inusuales. Me acerqué a la cortina, la abrí de par en par, dejando que la luz de las farolas de la calle entrara en la habitación. No necesitaba llorar por gente que no lo merecía. Los bienes que había ganado con mi sudor y mis lágrimas los recuperaría por la vía más honorable y legal. Con calma, desbloqueé la pantalla del teléfono y busqué el número de la comisaría de la Policía Nacional del Distrito de Salamanca. Había guardado este número desde que me mudé aquí, para casos de emergencia, pero nunca pensé que tendría que usarlo para denunciar a la familia de mi propio marido. El teléfono sonó 3 veces y al otro lado de la línea una voz masculina, grave y seria, respondió. El agente se identificó y me preguntó en qué podía ayudarme a esas horas de la noche. Respiré hondo y respondí con calma, cada palabra clara y precisa. Di mi nombre completo, mi DNI y la dirección exacta de mi apartamento. Informé de que, durante mi ausencia de un mes por un viaje de negocios, mi apartamento había sido allanado ilegalmente y se habían llevado todos los bienes de valor. El agente me pidió más detalles sobre los bienes sustraídos y si había signos de fuerza en la cerradura. Le informé claramente que no había signos de fuerza, ya que solo mi marido y yo teníamos llaves. Los bienes robados incluían un sofá de piel importado, un televisor de 55 pulgadas, un mueble de televisión de roble, un juego de comedor de 6 sillas de nogal y toda la cama, colchón y tocador del dormitorio principal. Hice hincapié en que el valor total de los bienes robados ascendía a casi 50.000 euros y que tenía todas las facturas de compra a mi nombre, fechadas antes de mi matrimonio. El agente tomó notas cuidadosamente. Su tono se volvió más urgente al tratarse de un caso de robo de gran valor. Me preguntó si sospechaba de alguien. De pie en medio del salón,
mirando la pared vacía, declaré con voz firme que, según la confirmación de un testigo, mi vecina de al lado, la persona que había organizado y dirigido el traslado de los muebles era mi suegra, la señora Dolores García, y que había contado con la complicidad de mi marido. Proporcioné la dirección de la casa de mi suegra y la del nuevo apartamento de mi cuñado, donde Dolores había admitido haber llevado mis pertenencias. Afirmé que todo esto se había hecho sin mi consentimiento y que constituía un acto de apropiación indebida de mis bienes personales. El agente de policía recibió la información y me pidió que mantuviera la escena del crimen intacta, sin limpiar ni tocar el suelo, para que los forenses pudieran investigar y revisar las cámaras de seguridad del edificio a primera hora de la mañana. También me informó de que enviarían una patrulla para verificar la situación y emitirían citaciones para que las personas implicadas declararan en la comisaría. Agradecí a la gente y terminé la llamada. Todo el proceso de denuncia fue rápido y preciso. La ley es muy clara en cuanto a los derechos de propiedad. Ninguna razón familiar permite a una suegra entrar en casa de su nuera y llevarse todos sus muebles para dárselos a otra persona. Desde un punto de vista legal, este acto es un allanamiento de morada y un robo. Dolores había usado su arrogancia y prepotencia para pisotear mi dignidad, y yo usaría el peso de la ley para enseñarle una lección sobre el respeto. Esta noche podría dormir en un suelo frío, pero mañana esos codiciosos probarían el verdadero sabor de la inquietud. Después de llamar a la policía, me quedé en silencio en medio del espacio vacío del salón. La luz fluorescente iluminaba cada rincón, revelando la desolación del apartamento que una vez había cuidado con tanto esmero. En lugar de buscar apresuradamente un lugar donde descansar, decidí hacer saber a esas personas que se regodeaban en su fechoría que sus acciones prepotentes habían cruzado oficialmente una línea muy peligrosa. Cogí el teléfono, abrí la aplicación de la cámara y elegí el ángulo más amplio para fotografiar todo el salón. La foto capturaba la escena desoladora, donde antes estaba el lujoso sofá de piel, ahora solo había una fría pared blanca. En el lugar del mueble de la televisión quedaban algunos trozos de cinta de embalar gris que los mozos habían dejado, junto con innumerables arañazos que marcaban el suelo de parqué de alta calidad. Tomé otra foto de la zona del comedor, donde la mesa de nogal había desaparecido, dejando solo un hueco sin alma. Las fotos eran brutalmente honestas. No necesitaban filtros para transmitir la crueldad de quienes habían vaciado mi casa. Salí de la cámara y abrí WhatsApp. En la parte superior de la lista de chats había un grupo llamado Familia Unida. ¡Qué nombre tan irónico! Este grupo lo había creado la propia Dolores el día que me convertí en su nuera. El grupo estaba activo casi todos los días. Era el lugar donde Dolores solía enviar frases sobre cómo ser una buena nuera y artículos sobre cómo los hijos deben honrar y cuidar a sus suegros. También era el lugar donde presumía de los logros de Fernando, su hijo mayor, a quien siempre había mimado. Y por supuesto, era el lugar que Dolores usaba para criticarme sutilmente cada vez que llegaba tarde del trabajo y no podía preparar la cena para toda la familia, o cuando no le compraba los regalos caros que insinuaba querer. Durante 3 años, siempre había jugado el papel de observadora silenciosa, limitándome a reaccionar con un corazón o a responder con un sí obediente para complacer a mi suegra y al resto de la familia. Pero esa noche, esa costumbre terminaría para siempre. Seleccioné las fotos que acababa de tomar y las subí al cuadro de texto del grupo Familia Unida. La imagen apareció nítida, destrozando cualquier ilusión de falsa armonía. Mis dedos se deslizaron sobre el teclado, escribiendo con calma cada palabra, sin adornos, sin un atisbo de autocompasión o ira. El mensaje que escribí fue muy breve: han robado en mi casa. Acabo de presentar una denuncia en la comisaría por allanamiento de morada y hurto. Quería que estuvierais al tanto por la seguridad. Después de escribir el último punto, pulsé enviar sin dudar. El mensaje voló instantáneamente al chat grupal. La notificación sonó suavemente, pero para mí, en ese momento, fue como el disparo de salida que desencadenaría un terremoto en la familia de mi marido. Me crucé de brazos, mirando fijamente la pantalla iluminada del teléfono. Menos de 10 segundos después de enviar el mensaje, el estado debajo de la foto comenzó a mostrar las pequeñas palabras «visto». Adrián ha visto. Dolores ha visto. Fernando ha visto. La futura cuñada también ha visto. El chat, que normalmente era un hervidero de buenos deseos y fotos de flores de buenos días, se sumió de repente en un silencio aterrador. Un silencio que se prolongó hasta hacerse asfixiante.
Probablemente, al otro lado de la pantalla, estaban mirando la foto con los ojos desorbitados, sin poder creer el texto que la acompañaba. Habían asumido que yo, Carolina, la nuera dócil y sumisa, me limitaría a llorar en silencio o a discutir un poco y luego resignarme. Nunca imaginaron que mi primera respuesta al llegar a casa no sería llamar para suplicar, sino llevar el asunto ante la ley. Pasó 1 minuto, pasaron 2. Finalmente, el indicador de estado en la pantalla comenzó a parpadear frenéticamente. Dolores está escribiendo, Adrián está escribiendo, Fernando está escribiendo. Todos parecían estar buscando desesperadamente una respuesta. El grupo de WhatsApp Familia Unida empezó a explotar. Estaban en pánico, estaban atónitos. La foto del salón vacío y mi frío mensaje habían dado en el clavo de la codicia y el falso orgullo que esa familia siempre intentaba ocultar. Esa noche les haría entender que cuando se rompe el límite de la decencia, el precio a pagar es extraordinariamente alto. Inmediatamente después de enviar la foto y mi frío mensaje, el teléfono en mi mano comenzó a vibrar sin parar, como si tuviera fiebre. El grupo de WhatsApp Familia Unida pasó de un silencio sepulcral a un caos absoluto. Una avalancha de mensajes comenzó a llegar. Las notificaciones sonaban estridentemente, rompiendo la calma de la noche en el apartamento vacío. El primero en reaccionar fue Adrián, mi marido. El mismo hombre que cobardemente había evitado mi llamada momentos antes, ahora enviaba frenéticamente decenas de mensajes al chat grupal. Ya no podía mantener su fachada de indiferencia. Ahora estaba aterrado y me culpaba. Escribía tan rápido que cometía faltas de ortografía, y sus palabras destilaban su egoísmo innato. Gritaba a través del texto, preguntándome si me había vuelto loca por llevar un asunto familiar a la policía. Me acusaba de montar un escándalo por unos cuantos muebles. Decía que estaba manchando el nombre de la familia, que si lo que quería era meter a su madre en la cárcel. Me ordenó que llamara inmediatamente al agente de guardia para retirar la denuncia, que dijera que todo era un malentendido familiar y que lo resolveríamos en privado, de puertas para adentro. Leí los mensajes de Adrián y una sonrisa de desprecio se dibujó en mis labios. Otra vez con la cantinela de puertas para adentro. Cuando se alió con su madre para abrir la puerta de mi casa y llevarse sin reparos los bienes que tanto me había costado ganar, no pensó en resolverlo de puertas para adentro. Solo ahora, ante la posibilidad de enfrentarse a la ley, sacaba a relucir los sentimientos familiares para presionarme y obligarme a someterme. Justo debajo de los mensajes de Adrián, Fernando y Marta, la pareja a punto de casarse, también se unieron al caos. Fernando mostró su irritación, llamándome cuñada mezquina. Escribió que los muebles ya estaban en su nuevo piso y que, cuando tuviera tiempo, me devolvería el dinero para compensar, así que ¿por qué tenía que montar un numerito y llamar a la policía por nada? Marta, mi futura cuñada, que siempre se había enorgullecido de ser una chica de buena familia madrileña, educada y correcta, se quitó la máscara de elegancia y empezó a enviar mensajes con un tono que mezclaba la súplica y la amenaza. Dijo que la boda era a finales de esa semana, que las invitaciones ya estaban enviadas a todos los familiares y amigos de ambas partes. Si la policía iba a su casa a investigar y se montaba un escándalo, ¿dónde se iba a meter la familia de la novia? Me suplicó que pensara en el bien común, que no fuera egoísta y arruinara el día más feliz de sus vidas. Sus palabras solo aumentaron mi asco por la hipocresía de esa familia. Me robaban mis bienes para mantener su fachada de opulencia, pero luego me acusaban a mí de ser la egoísta que arruinaba la felicidad de los demás. Sin dejarme manipular, escribí con calma un único mensaje y lo envié al grupo. Dejé claro que la ley no contempla ninguna disposición que permita a una suegra y un cuñado robar los bienes de una nuera para decorar su nuevo hogar. Declaré que mis bienes estaban respaldados por facturas legales y que el valor del robo era suficiente para iniciar un proceso penal. Les informé de que a la mañana siguiente las autoridades revisarían las cámaras de seguridad del edificio y citarían a los implicados. Concluí diciendo que su tarea ahora no era sermonearme, sino prepararse mental y legalmente para hablar con la policía. Después de enviar ese mensaje, puse el teléfono en modo silencio y bloqueé todas las llamadas entrantes de los números de la familia de mi marido. La pantalla se iluminaba continuamente con llamadas perdidas y cientos de mensajes urgentes de Adrián, Fernando, y hasta notas de voz de Dolores gritando e insultando. No me molesté en leerlos ni en escucharlos. Fui al dormitorio,
Cogí una chaqueta gruesa del armario que los mozos habían dejado por no tener valor y la extendí sobre el frío suelo de parqué a modo de colchón. Acerqué mi maleta, saqué algo de ropa suave y la enrollé para usarla como almohada. Esa noche, dormí en el suelo vacío de mi propia casa. El frío del suelo se filtraba en mi espalda, pero en mi interior sentía el cálido resplandor de la liberación. El teléfono parpadeaba en vano sobre la mesa de cristal del salón, un claro testimonio del caos y el pánico absoluto de esa familia codiciosa. Les esperaba una noche en vela, llena de ansiedad. Yo, en cambio, cerré los ojos y me sumí en un sueño profundo después de un mes agotador, reuniendo fuerzas para la purga definitiva que tendría lugar a la mañana siguiente. Este matrimonio tóxico debía ser arrancado de raíz. La luz del amanecer se filtraba por la ventana, proyectando tenues rayos de sol sobre el frío suelo de parqué. Me desperté con el bullicio de los coches que subían desde la M30. Pasé toda la noche acurrucada en el suelo con solo una fina chaqueta como colchón, y mi cuerpo estaba dolorido. Cada articulación me dolía como si miles de agujas me pincharan. Pero, en contraste con mi agotamiento físico, mi mente estaba inusualmente clara y despierta. La pesadilla de una familia feliz se había desvanecido por completo, dejándome ante una cruda realidad que debía afrontar. Me incorporé apoyándome en las manos, doblé la chaqueta y fui al baño a lavarme la cara. El agua helada en mi piel me ayudó a disipar el cansancio que quedaba. Justo cuando me secaba la cara, unos golpes fuertes y apresurados sonaron en la puerta. Los golpes eran urgentes, violentos, y venían acompañados de la voz ronca de Adrián, que llamaba desde el otro lado de la puerta de madera. Caminé con calma, giré el cerrojo y abrí. Allí estaba Adrián, con un aspecto más demacrado y patético que nunca. Su ropa estaba arrugada, su pelo revuelto y sus ojos inyectados en sangre, prueba de una noche en vela. Al verme, no entró directamente, sino que paseó la mirada por el salón vacío, y luego me miró a mí, a mi aspecto desaliñado. Pero en lugar de mostrar preocupación y preguntarme si había pasado frío o si estaba cansada del viaje, la primera frase que salió de su boca fue una orden egoísta. Adrián entró de golpe, cerró la puerta de un portazo y con un tono que mezclaba la súplica y el reproche, me dijo que me vistiera rápidamente y fuera a la comisaría a retirar la denuncia de inmediato. Me contó que su madre no había pegado ojo en toda la noche, que su tensión amozilara, que su tensión arterial se había disparado y que había tenido que tomar pastillas sin parar. Me acusó de ser cruel, de estar dispuesta a llevar a su madre ante la justicia por unos cuantos muebles insignificantes, humillando a toda la familia ante los vecinos. Me crucé de brazos, apoyada en la fría pared, y le lancé a Adrián una mirada tan afilada como una navaja. Le devolví la pregunta. Cuando abrió la puerta para que los mozos se llevaran los muebles de su esposa, ¿pensó en la humillación? Cuando su madre se jactaba ante los vecinos de que se llevaba las cosas de su nuera para su hijo mayor, ¿pensó en mi dignidad? Adrián se puso nervioso, retorciéndose las manos sin parar. Empezó a recitar la misma excusa de siempre, la de un hombre débil que se esconde tras las faldas de su madre. Se acercó, intentando cogerme la mano, pero yo retrocedí un paso, evitando su contacto hipócrita. Adrián se apresuró a justificarse, su voz suplicante y lastimera. Dijo que su madre era mayor, que a veces pensaba de forma anticuada, pero que todo lo que hacía era por el bien de la familia, por mantener las apariencias ante los consuegros. Me dijo que Fernando estaba a punto de casarse, que la familia de la novia era muy influyente en el centro de la ciudad y que si la familia del novio no podía ofrecer un piso decente, la otra familia los despreciaría. Me aconsejó que, como nuera y cuñada, debía ser un poco más comprensiva. Me prometió que se esforzaría por trabajar más, ganar más dinero y comprarme otros muebles. Al escuchar esas excusas podridas salir de la boca del hombre al que una vez llamé marido, sentí una oleada de náuseas. La cobardía de Adrián estaba arraigada en su ser. Estaba dispuesto a sacrificar el esfuerzo, el dinero y la dignidad de su esposa para satisfacer el ego de su madre y su hermano. A sus ojos, mi dolor no valía ni un cumplido de sus consuegros. Mi sudor no podía compararse con la sonrisa satisfecha de su madre. Respiré hondo y, articulando cada sílaba, le dije directamente a la cara a Adrián. Declaré con firmeza que mis muebles no eran un regalo para que su familia los usara para comprar estatus y prestigio. Afirmé que si había soportado a su madre durante 3 años,
Era por respeto a nuestro matrimonio. Pero esa paciencia no significaba que permitiera que nadie pisoteara mi trabajo. Señalé hacia la ventana y le dije a Adrián que si de verdad le preocupaban su madre y su hermano, lo que debía hacer ahora era preparar dinero y contratar a un abogado para defenderlos, no quedarse ahí intentando manipularme con falsos discursos morales. Adrián se quedó petrificado, mirándome como a una extraña. Probablemente nunca me había visto tan firme y decidida. Estaba a punto de decir algo más, pero el teléfono en su bolsillo sonó. Era la llamada de las autoridades. Adrián se llevó el teléfono a la oreja, su rostro palideció al instante y sus labios temblaban, incapaz de articular palabra. La Policía Nacional le había llamado oficialmente para exigir que él y Dolores se presentaran de inmediato en la comisaría para declarar sobre mi denuncia. Miré la cara de pánico de Adrián y sonreí débilmente. Me acerqué, abrí la puerta de par en par y le invité fríamente a salir de mi casa, diciéndole que nos veríamos en la comisaría. La puerta se cerró de golpe, dejando fuera la cobardía de Adrián y devolviéndome un espacio despejado para prepararme para la batalla final. A las 9:00 en punto de la mañana, entré en la comisaría de policía. El ambiente solemne y disciplinado del lugar hacía temblar a quienes estaban acostumbrados a la arrogancia en casa. Un agente de guardia me guió a una sala de espera en la primera planta. Apenas crucé el umbral, escuché los sollozos y lamentos de Dolores, un tono inconfundible que resonaba por todo el pasillo. Dentro de la sala, la escena era tal como la había previsto. Ya no había rastro de la prepotencia que había mostrado por teléfono la noche anterior. Dolores estaba ahora sentada, encogida, en un largo banco de madera, con el pelo revuelto y la cara arrugada por el miedo. Adrián y Fernando estaban sentados a ambos lados, con los rostros pálidos y la cabeza gacha, sin atreverse a mirar a nadie. Al verme entrar, Dolores pareció encontrar un salvavidas y se levantó de un salto para correr hacia mí. Pero un agente uniformado sentado en un escritorio le ordenó en voz alta que mantuviera el orden y se sentara. Reprendida, Dolores se detuvo, sus piernas temblaban mientras retrocedía lentamente hacia su asiento, pero su boca no se quedó quieta. Empezó a montar una escena, cubriéndose la cara con las manos y llorando a mares. Entre sollozos, se quejaba a la gente de que su familia había tenido la desgracia de tener una nuera tan ingrata. Decía que solo por unas cuantas sillas y mesas viejas, su nuera estaba dispuesta a llevar a su anciana suegra a la cárcel y a sembrar la discordia entre hermanos. Insistía en que no había robado nada, que solo había tomado prestados los muebles de sus hijos para un feliz acontecimiento familiar y que los devolvería en cuanto terminara. El agente que llevaba el caso, un hombre de unos 50 años con un rostro severo y una voz autoritaria, golpeó su bolígrafo contra la mesa de cristal. El sonido seco y agudo silenció los lamentos de Dolores. El agente, con rostro serio, le exigió que dejara de montar un espectáculo y de alterar el orden en la comisaría. Le explicó con claridad cada punto de la ley a esas personas ignorantes. Señaló que, según mi denuncia y las pruebas iniciales, que incluían facturas de compra, declaraciones de testigos y grabaciones de las cámaras de seguridad del edificio, todos los bienes sustraídos eran de mi propiedad legal, comprados a mi nombre antes de casarme con Adrián. Por lo tanto, eran bienes privativos, no bienes gananciales. El acto de Dolores de contratar a gente para desmontar y llevarse los muebles a otro lugar mientras la dueña estaba ausente y sin su consentimiento, el valor total de los bienes, según mi declaración, ascendía a decenas de miles de euros, superando con creces el umbral para ser considerado un delito grave. Al oír la palabra delito, Fernando, el cuñado que había permanecido en silencio hasta entonces, entró en pánico. Tartamudeando, le explicó a la gente que estaba a punto de casarse y que la familia de su novia daba mucha importancia al honor. Si el asunto salía a la luz, su boda se cancelaría. Se giró hacia mí, con una mirada suplicante, rogándome que tuviera piedad y retirara la denuncia, prometiendo que pediría prestado el dinero necesario para compensarme. El agente miró fijamente a Fernando y, con voz firme, le dijo que la boda era un asunto personal de la familia y no podía usarse como excusa para justificar un acto ilegal. La ley no hace excepciones por robar los muebles de una cuñada para decorar la casa de un cuñado. El caso ya había sido denunciado y las autoridades estaban obligadas a seguir el procedimiento legal si ambas partes no llegaban a un acuerdo de mediación civil.
La firme declaración de la gente fue como un jarro de agua fría que destrozó las últimas ilusiones de la familia de Adrián. Dolores dejó de llorar. Se dio cuenta de que aquello no era el salón de su casa, donde podía usar sus lágrimas y su autoridad de suegra para imponerse. Allí solo valían la razón y la ley. Su rostro se volvió ceniciento, sus manos huesudas se aferraron al borde de su blusa, y me miró con pánico. El miedo se había apoderado por completo de la mente de esa mujer codiciosa. Sus hijos solo podían permanecer en silencio, temblando, ante la ley, la autoridad familiar de la que tanto se enorgullecían y que usaban para oprimirme, se había hecho añicos. La sala se quedó tan silenciosa que podía oír el zumbido del ventilador de techo. Después de explicar la gravedad de la situación, el agente se giró hacia mí. Con un tono más suave, me preguntó cuáles eran mis deseos. Me explicó que, al tratarse de un conflicto familiar, la policía siempre priorizaba la mediación para restaurar las relaciones. Sin embargo, la decisión final recaía en mí, la víctima. Si insistía en presentar cargos, la investigación seguiría su curso según el procedimiento. Las miradas de los tres, madre e hijos, se clavaron en mí. La súplica y el miedo eran evidentes en sus rostros, pero mi corazón en ese momento estaba congelado. No había lugar para la compasión ni la piedad. Abrí el bolso que llevaba y saqué con calma una carpeta con documentos que había preparado esa mañana. Me senté erguida, con la mirada fija en Dolores y Adrián, y declaré con voz clara: acepto retirar la denuncia y no pedir que se les exija responsabilidad penal, pero con una condición inquebrantable: la familia debe cumplir íntegramente, sin faltar a una sola palabra, 3 requisitos que yo impongo. Si alguno de ellos no se cumple, pediré inmediatamente que la investigación continúe hasta el final. Primero, exijo que esta misma mañana Dolores y Fernando contraten el mismo camión de mudanzas de ayer y devuelvan todos los muebles robados a su lugar original en mi apartamento. Todos los costes de transporte e instalación correrán a cargo de la familia de Dolores. El transporte debe garantizar que los muebles permanezcan intactos. Si hay algún rasguño o daño, llamaré a un tasador profesional y la familia de Dolores deberá compensarme en efectivo de inmediato, hasta el último euro. Apenas enuncié la primera condición, Fernando apretó los dientes, pero no se atrevió a protestar. Devolver los muebles significaba que su nuevo piso quedaría vacío justo antes de la boda, pero comparado con ir a la cárcel, no tenía otra opción. Segundo, exijo que Dolores, usando su cuenta personal de WhatsApp, escriba un mensaje público en el grupo Familia Unida. El mensaje debe admitir que entrar en mi casa sin permiso y llevarse mis muebles para su hijo mayor fue un error, y debe pedirme disculpas oficialmente delante de todos los parientes de ambas familias. Esta condición atacaba directamente el orgullo de Dolores. Su rostro se enrojeció de indignación. Abrió la boca para discutir, para decir que obligar a una suegra a disculparse ante su nuera delante de toda la familia era un insulto, una humillación. Pero al ver mi mirada glacial y el expediente del caso en manos de la gente, apretó los labios, se tragó su rabia y asintió levemente. Su arrogancia finalmente había sido aplastada. Tercero, empujé hacia Adrián el convenio regulador de divorcio de mutuo acuerdo, que ya había rellenado y firmado. Miré directamente a los ojos de ese hombre débil y articulé cada palabra con claridad. Exijo que firmes este acuerdo de divorcio aquí y ahora. Esta tarde lo llevaré yo misma al juzgado de primera instancia. Adrián se quedó atónito, con los ojos muy abiertos, mirando el papel en blanco y negro que tenía delante. Su mano temblorosa tocó el borde del papel. Me miró, con los ojos enrojecidos y la voz quebrada. Me preguntó si de verdad era tan cruel, si por unas cuantas sillas y mesas estaba dispuesta a tirar por la borda 3 años de matrimonio, a destruir el hogar que tanto nos había costado construir. Me reí con amargura, una risa triste por mi propia juventud perdida. Le expliqué con claridad que no me divorciaba por unas sillas y mesas. Me divorciaba porque el respeto mínimo en este matrimonio había muerto. Me divorciaba porque él no tenía el valor de ser un marido que protege a su esposa de la tiranía de su familia. Él había elegido a su madre, a su hermano, a su cobarde conformidad, y por lo tanto no tenía derecho a retenerme. Bajo la supervisión de la ley, presionado por las circunstancias y sin salida, Adrián cogió temblorosamente el bolígrafo y garabateó su firma en el papel, poniendo fin oficialmente a mis días de sufrimiento y sumisión.
Recogí el acuerdo de divorcio, lo doblé con cuidado y lo guardé en mi bolso. Las 3 condiciones habían sido aceptadas. Los culpables pagarían su precio. La víctima había encontrado su propio camino hacia la liberación. La batalla legal podía haber terminado, pero la penitencia material y moral de la familia de Adrián acababa de empezar. A las 11:00 en punto de la mañana, el rugido de un motor de camión pesado resonó desde el aparcamiento del edificio. Desde mi piso en la 5ª planta, miré por la ventana y reconocí fácilmente el camión azul que retrocedía lentamente hacia el montacargas. Era exactamente el mismo camión que Dolores había contratado el día anterior para llevarse el fruto de mi esfuerzo. La única diferencia era que hoy tenía una misión opuesta: devolver cada uno de esos objetos a su lugar original, bajo la presión de la ley. Con toda la calma del mundo, puse a calentar agua, me preparé una taza de té caliente y coloqué una silla de plástico barata que le había pedido prestada al conserje en medio del salón. Unos 15 minutos después, el timbre sonó tímidamente. Abrí la puerta. Afuera había un grupo de mozos de mudanza, sudorosos y jadeando. Detrás de ellos, Fernando y Marta, la pareja a punto de casarse, estaban arrinconados. Sus rostros reflejaban una mezcla de nerviosismo, tensión y un rencor mal disimulado. Ya no tenían la arrogancia con la que me habían sermoneado en los mensajes de la noche anterior. Fernando, balbuceando, me llamó por mi nombre y me dijo que los muebles habían llegado y que pedía permiso para que los mozos los entraran. No respondí, solo asentí levemente y me hice a un lado para dejarles pasar. Fueron entrando los muebles, uno por uno. Primero el colchón, luego el somier, después el mueble de la televisión de roble. El ambiente en el apartamento era tenso y silencioso. Los mozos parecían notar la tensión entre la dueña de la casa y sus acompañantes, por lo que trabajaron con extremo cuidado, sin atreverse a hablar entre ellos como solían hacer. Marta, la futura nuera que siempre se había enorgullecido de su buena educación, se frotaba las manos nerviosamente, mirándome a mí y luego a los muebles que iban colocando. Tenía miedo. Miedo de que cambiara de opinión, de que llamara a la policía para decir que ya no aceptaba el acuerdo, miedo de que su fastuosa boda del fin de semana se convirtiera en el hazmerreír de todos. Mientras los mozos montaban la cama en el dormitorio, mi teléfono vibró con una notificación de mensaje. Abrí la pantalla y entré en WhatsApp. En el grupo Familia Unida había un mensaje nuevo de la cuenta de Dolores. Lo abrí. Era un texto bastante largo, sin apenas puntuación y con varias faltas de ortografía, lo que demostraba que había sido escrito con gran frustración y agitación. El mensaje decía claramente que Dolores admitía que había sido un error entrar en mi casa sin permiso, llevarse los muebles de su nuera a casa de su hijo mayor sin su consentimiento. Dolores me pedía disculpas oficialmente delante de todos los miembros de la familia y esperaba que perdonara este incidente para mantener la armonía familiar. Al leer el mensaje, pude imaginar a Dolores en su casa, apretando los dientes y tragándose su orgullo para escribir cada palabra. Para una mujer que siempre había puesto su ego por encima de todo, que se consideraba la reina de la familia y trataba a su nuera como a una sirvienta, tener que admitir su error públicamente y pedir disculpas en un chat con toda la familia era la mayor de las humillaciones. Tan pronto como se envió el mensaje, el grupo de WhatsApp se quedó en un silencio sepulcral. Los parientes que normalmente se unían a Dolores para criticarme, ahora no se atrevían a reaccionar ni a comentar. Todos entendían la gravedad de la situación que había obligado a una mujer tan arrogante como Dolores a rebajarse de esa manera. Levanté la vista hacia Fernando y Marta, que supervisaban a los mozos en una esquina. Les mostré la pantalla del teléfono y les informé con voz fría y monótona que su madre había cumplido la segunda condición. Ahora solo quedaba esperar a que los mozos terminaran de montar todo para que yo inspeccionara los muebles. Si todo estaba en orden, cumpliría mi promesa y llamaría a las autoridades para retirar la denuncia. Al oír esto, Fernando suspiró aliviado y se secó el sudor de la frente con la manga. Se acercó rápidamente a los mozos y les instó en voz alta a trabajar con cuidado. Marta también se apresuró a ayudar a quitar el plástico de embalar. Se regocijaban en secreto, pensando que todos los problemas habían terminado, que con unos pocos euros para el camión de mudanzas podían resolver el grave delito que su familia había cometido. Pero se equivocaban. El precio que pagan los codiciosos nunca es tan fácil. El proceso de desmontaje e instalación terminó finalmente a las 2 de la tarde.
Mi apartamento había recuperado su aspecto original, ya no estaba vacío y frío como la noche anterior. Los mozos cobraron de Fernando y se fueron rápidamente, dejándome a solas en el salón con la pareja de prometidos de la familia de Adrián. Fernando se frotó las manos, intentando forzar una sonrisa, y dijo con tono conciliador que los muebles ya estaban en su sitio, que su madre se había disculpado y que todo estaba resuelto. A partir de ahora, la familia volvería a estar unida y feliz. Marta, a su lado, se apresuró a secundarlo, aconsejándome que descansara y me recuperara, que olvidáramos el pasado. No les devolví la sonrisa hipócrita. Les pedí a Fernando y a Marta que se quedaran un poco más para que inspeccionáramos juntos cada mueble. La sonrisa de Fernando se desvaneció al instante, reemplazada por una tensión extrema. Él sabía perfectamente las consecuencias del descuidado transporte del día anterior. Fui directamente al sofá de piel genuina color coñac. Con un movimiento decidido, retiré la tela que los mozos habían colocado intencionadamente para ocultar los daños. Ante mis ojos apareció un desgarro de casi 10 centímetros en medio del asiento. La espuma blanca del interior era visible. El corte había sido causado por un objeto afilado durante el traslado en el montacargas. Continué hacia la cocina. La mesa de comedor de nogal macizo, antes impecable, ahora tenía 2 profundos arañazos que recorrían toda su superficie. El mueble de la televisión del salón tenía una esquina abollada. La bisagra de un cajón estaba rota y colgaba hacia el suelo. Me di la vuelta, me crucé de brazos y los miré fijamente. Con calma, les pedí una explicación sobre los daños. Fernando balbuceó, excusándose, diciendo que era normal que los muebles se rayaran un poco al moverlos, que éramos familia y no había que darle importancia a unos cuantos arañazos. Marta también se quejó, sugiriendo que comprara un parche para tapar el desgarro del sofá y que pusiera un mantel sobre la mesa para ocultar los arañazos, que no afectaban a su funcionalidad. Me reía a carcajadas. La mentalidad rastrera y mezquina de la familia de Adrián era, sin duda, hereditaria. Para robar los bienes de otra persona y usarlos como muebles nuevos, eligieron lo mejor, sin un solo defecto. Pero cuando tuvieron que devolverlos y reparar los daños que causaron, usaron la excusa de somos familia para eludir su responsabilidad. No discutí más. Saqué mi teléfono y llamé directamente al gerente de la tienda de muebles donde había comprado todo. Puse el altavoz, describí detalladamente el desgarro en la piel genuina, los profundos arañazos en la mesa de nogal macizo y le pedí un presupuesto aproximado para la restauración. Al otro lado de la línea, el experto me confirmó que la piel genuina rasgada no se podía remendar. Había que retirar y retapizar toda la sección con el mismo material importado. La mesa de nogal con arañazos profundos tendría que ser lijada, pulida y barnizada en el taller para recuperar su color original. El coste total de la reparación, incluyendo materiales y mano de obra, ascendía a casi 2.000 euros. Al oír la cifra de 2.000 euros, Marta dio un respingo y se puso a gritar. Con lágrimas en los ojos, se quejó de que estaba intentando extorsionarlos, que tenían muchos gastos con la boda y que yo era cruel por exigirles una suma tan grande. Colgué el teléfono fríamente y miré fijamente a Marta, declarando con voz firme que ese era el coste de reparar el daño causado por su propia codicia, que no estaba pidiendo ni un céntimo de más. Les di 2 opciones. 1. Abrir su aplicación bancaria y transferir los 2.000 euros de la reparación a mi cuenta, aquí y ahora. 2. Salir por esa puerta, y yo llamaría a la comisaría para informar de que los bienes no habían sido devueltos en buen estado, que los responsables se negaban a pagar la indemnización y que solicitaba que continuara la investigación por robo. Fernando y Marta se quedaron paralizados. Me odiaban hasta la médula, pero no podían hacer nada. La verdad era evidente. Las pruebas eran claras y la ley estaba de mi parte. Se habían metido ellos solos en esa trampa por su mezquindad. Marta, furiosa, sacó su teléfono y tecleó la transferencia con rabia. Unos segundos después mi teléfono emitió un pitido, confirmando que el dinero había llegado. Verifiqué la cantidad y luego, con indiferencia, los invité a irse, no sin antes recordarles que no volvieran a poner un pie en mi apartamento nunca más. La puerta se cerró, expulsando a esos aprovechados y cortando para siempre cualquier lazo material con esa familia tóxica. El tiempo pasó tranquilamente desde aquel día tumultuoso. Todos los procedimientos legales en la comisaría fueron retirados por mí,
tal como acordamos, después de que la familia de Dolores me compensara por completo y devolviera mis pertenencias. Sin embargo, la brecha en mi matrimonio con Adrián era irreparable. El acuerdo de divorcio de mutuo acuerdo, firmado por ambos, fue presentado por mí en el juzgado de primera instancia esa misma tarde. Como no teníamos hijos y la propiedad más importante, el apartamento, era mía desde antes del matrimonio, el proceso fue rápido y sin complicaciones. Un mes después, recibí la citación del juzgado para recoger la sentencia de divorcio. El cielo de Madrid estaba despejado ese día, y una suave brisa de otoño soplaba entre las hojas de los árboles. Elegí un vestido de color beige, me maquillé ligeramente y salí de casa con una calma absoluta. En el despacho del juez me encontré de nuevo con Adrián. Estaba mucho más delgado, su rostro era pálido y sus ojos, rodeados de ojeras, mostraban un profundo agotamiento. En contraste con mi aspecto radiante, él parecía haberse recuperado de una grave enfermedad. El juez, un hombre de mediana edad con voz grave, realizó los últimos trámites. Nos preguntó a ambos por última vez si queríamos reconsiderar nuestra decisión y reconciliarnos. Yo negué con la cabeza firmemente y respondí: no. Adrián, con la cabeza gacha y las manos apretadas al borde de la mesa, finalmente susurró: no. El juez estampó el sello rojo en la sentencia y nos dio una copia a cada uno. En el momento en que recibí ese fino papel, sentí que el peso que había llevado sobre mis hombros durante 3 años finalmente se desvanecía. El tumor maligno llamado resignación había sido extirpado por completo. Oficialmente, volvía a ser una mujer libre, dueña de mi propia vida. Guardé la sentencia cuidadosamente en mi bolso, me despedí del juez y salí tranquilamente de la sala. Justo cuando bajaba las escaleras de la entrada del juzgado, Adrián corrió detrás de mí y me llamó. Me detuve y me giré para mirar al hombre que una vez fue mi marido. Adrián se paró frente a mí, su mirada llena de resentimiento y amargura. No había reconocido sus errores y seguía aferrado a la mentalidad inmadura de un conservador. Con un tono mordaz, me amenazó, diciéndome que me arrepentiría de haberlo abandonado de forma tan cruel. Se golpeó el pecho con orgullo y dijo: ¿dónde vas a encontrar a un hombre tan bueno, que no juega, no bebe, y le da todo su sueldo a su madre como yo? Me maldijo, diciendo que una mujer divorciada, con un carácter tan inflexible e incapaz de soportar a su suegra como yo, nunca encontraría a otro hombre que la quisiera y que acabaría sola y vieja. Al escuchar esas palabras venenosas, no sentí ni una pizca de ira, solo una inmensa gracia. La rana en el fondo del pozo siempre piensa que el cielo es del tamaño de la boca del pozo. Adrián nunca entendería que su bondad inútil era el arma más afilada que permitía que el mal existiera en su familia. Se enorgullecía de llevarle el dinero a su madre, pero olvidaba su responsabilidad de proteger a la mujer con la que compartía su vida. No discutí, no me justifiqué. Simplemente lo miré a los ojos, le sonreí con la sonrisa más radiante y serena que jamás había tenido, y le dije con voz suave pero clara que siguiera viviendo su vida con su madre y su egoísta moral familiar. Yo, por mi parte, estaba ocupada buscando mi propia felicidad. Dicho esto, me di la vuelta y me fui. No volví a mirar su patética figura ni una sola vez. Mis pasos eran ligeros sobre la acera cubierta de hojas doradas. El aire otoñal de Madrid nunca había sido tan puro y agradable. Respiré hondo, sintiendo una nueva vitalidad llenando mis pulmones. La tormenta había quedado atrás. Delante de mí se abría un cielo vasto y un sol brillante. Los oscuros días de sumisión habían terminado para siempre. Desde el día en que recibí la sentencia de divorcio, mi vida dio un giro completo, volviéndose tranquila y apacible de una manera que nunca había conocido. Los fines de semana ya no consistían en levantarme a las 5 de la mañana para ir al mercado a comprar el desayuno y servir a la familia de mi exmarido. Me permitía dormir hasta las 8, disfrutar de un café hecho en casa, escuchar música instrumental y contemplar la ciudad desde mi balcón. El espacio de mi apartamento parecía más amplio y luminoso sin la presencia de sombras tóxicas. Una tranquila mañana de domingo, mientras ordenaba la estantería del salón, sonó el timbre. Me sorprendió, ya que rara vez recibía visitas a esa hora. Fui a abrir, y la persona que estaba al otro lado me dejó un poco atónita. Era Marcos, el hermano menor de Adrián. A diferencia de la debilidad de Adrián o la astucia de Fernando, Marcos era un joven intelectual,
tranquilo y comprensivo. Se había independizado pronto y trabajaba como ingeniero informático para una empresa extranjera, viviendo por su cuenta desde que terminó la universidad. Durante los 3 años que fui nuera de su familia, Marcos fue el único que siempre me trató con respeto. A veces, en las comidas familiares, cuando Dolores me lanzaba alguna pulla o Adrián me dejaba sola recogiendo la cocina, Marcos se levantaba para ayudarme y me decía que no hiciera caso a las palabras hirientes de su madre. Pero la influencia de un hermano menor no era suficiente para cambiar las costumbres conservadoras de esa familia. Marcos estaba en la puerta con una caja de pasteles calientes y una bolsa de fruta fresca. Me sonrió amablemente y me saludó con su voz grave y cálida. Me preguntó cómo estaba y si podía pasar un rato. Le devolví la sonrisa y le invité a entrar. Al fin y al cabo, mi divorcio era un asunto entre Adrián y yo, y no tenía motivos para guardar rencor a alguien que siempre había sido amable conmigo. Marcos entró en el salón y dejó la comida en la mesa. Miró a su alrededor, deteniéndose en los muebles marcados por los arañazos. Suspiró, su voz se tornó sombría y llena de pesar. En nombre de su madre y sus hermanos, me pidió disculpas sinceras por todo lo terrible que había sucedido. Me confesó que en ese momento estaba de viaje de trabajo en el extranjero y que, cuando volvió y se enteró del desastre, ya era demasiado tarde para detener a su madre y a sus hermanos. Dijo que se sentía increíblemente avergonzado e impotente ante las acciones codiciosas y ciegas de su propia familia. Preparé una tetera de manzanilla, serví 2 tazas y le ofrecí una a Marcos. Le dije con suavidad que no tenía que sentirse culpable ni disculparse por nadie. Cada uno es responsable de sus actos. Le aseguré que todo se había resuelto según la ley. Adrián y yo habíamos tomado caminos separados y ya no teníamos ninguna relación. Le deseé que viviera su vida lo mejor posible y que no dejara que los errores de su familia afectaran a su futuro. Hablamos un rato más sobre el trabajo y la vida. Marcos parecía contento de ver que no estaba deprimida, sino que, por el contrario, lucía más radiante y animada que antes. Sin embargo, en medio de la conversación, Marcos se quedó en silencio. Bajó la cabeza, mirando fijamente su taza de té, con las manos entrelazadas, como si estuviera conteniendo algo muy importante. El ambiente en el salón se volvió repentinamente silencioso. Marcos respiró hondo, levantó la cabeza y me miró directamente a los ojos. Su mirada ya no era la de un cuñado hacia su cuñada, sino que contenía una emoción profunda, firme y sincera. Articulando cada palabra con claridad, me dijo que durante los últimos 3 años me había observado en silencio, viendo todos los sacrificios y la paciencia que había demostrado por su familia. Admiraba mi talento, mi fuerza y mi generosidad. Marcos confesó que llevaba mucho tiempo enamorado de mí en secreto, pero que, debido a las barreras morales y a nuestra relación familiar, había tenido que reprimir sus sentimientos. Cada vez que veía cómo su madre y su hermano me maltrataban, su corazón se encogía de dolor, pero no podía defenderme abiertamente. Continuó, con un matiz de urgencia en su voz. Ahora que yo era completamente libre, sin ningún vínculo con Adrián, no quería seguir en silencio. Expresó su deseo de ser el hombre que me cuidara y protegiera por el resto de mi vida. Prometió usar todas sus fuerzas para compensar el daño que su familia me había causado y me pidió una oportunidad para demostrar su amor sincero. Me quedé inmóvil en el sofá. La declaración de Marcos fue tan inesperada que superó cualquier cosa que pudiera haber imaginado. Miré al joven que tenía delante y sentí la sinceridad en cada una de sus palabras y en su mirada. Un joven talentoso, que nunca se había casado, estaba dispuesto a ignorar todos los prejuicios sociales para declararse a una mujer que acababa de salir de un matrimonio fallido con su propio hermano. Eso no era un impulso momentáneo, sino un sentimiento que había cultivado durante mucho tiempo. Sin embargo, mi corazón en ese momento estaba tan tranquilo como un lago en otoño, sin una sola onda. Apreciaba la amabilidad de Marcos, pero el amor nunca podría florecer en una tierra tan marcada por las cicatrices del pasado. El silencio se apoderó del salón durante un buen rato. Levanté mi taza de manzanilla, tomé un sorbo y sentí el ligero amargor en la punta de la lengua, que luego se transformó en un dulzor en la garganta. Mi mente estaba completamente en calma. No me sentía enfadada por la audacia de Marcos, ni confundida por su sincera confesión. A mi edad, después de haber experimentado los rincones más oscuros del matrimonio y la falsedad de las personas, era capaz de distinguir entre el afecto genuino y el engaño.
Marcos era realmente un buen hombre, un caballero excepcional nacido en una familia llena de cálculos. Pero lamentablemente, entre nosotros existía un abismo insalvable. Dejé la taza suavemente sobre la mesa de cristal y miré a Marcos con una mezcla de compasión y firmeza. Pronuncié su nombre con claridad y le agradecí el respeto y el afecto que siempre me había mostrado. Le dije que tener a alguien que entendiera y valorara mis cualidades era algo muy preciado y que realmente apreciaba sus sentimientos. Al oír mis palabras, un destello de esperanza brilló en los ojos de Marcos. Se inclinó ligeramente hacia adelante, pensando que iba a aceptar, pero levanté la mano para detenerlo y continué con un tono decidido y franco. Le expliqué con claridad por qué no podía aceptar sus sentimientos. Le dije que la vida no es una novela romántica, sino una realidad llena de complejas relaciones. Aunque Adrián y yo estábamos divorciados, él siempre sería su hermano y Dolores siempre sería su madre. Si Marcos y yo empezábamos una relación, nos enfrentaríamos al juicio de la sociedad, a las críticas de los parientes y, lo más importante, a la feroz oposición de Dolores y Adrián. No temía a la opinión pública, pero sí me aterrorizaba la idea de volver a estar vinculada a la familia que había drenado mi energía y mi espíritu. Miré a Marcos fijamente y enfaticé cada palabra. Le dejé clara mi postura. Una vez que sales del fango, nunca miras atrás, y mucho menos te enredas en relaciones que te conectan con la raíz de ese problema. Había perdido 3 años de mi juventud aprendiendo la lección de la paciencia ciega. Ahora quería dedicar el resto de mi vida a mí misma, a disfrutar de una libertad absoluta. Aceptar el amor de Marcos, por muy bueno que fuera, significaba atarme a un lío sin salida, reabrir heridas que apenas comenzaban a cicatrizar. Le aconsejé a Marcos que no apostara su futuro por una compasión pasajera. Marcos se quedó pensativo, con la mirada triste. Intentó convencerme una vez más, asegurando que había comprado su propio piso y que era lo suficientemente maduro para decidir su vida. Nadie podría interferir ni volver a hacerme daño. Prometió cortar todo contacto con su familia, si eso me tranquilizaba. Sonreí con la sabiduría de la experiencia y negué con la cabeza. Le aconsejé que no abandonara a sus padres por una mujer que no le pertenecía, por muy defectuosos que fueran. Le dije que su responsabilidad no era huir, sino usar su amabilidad y su conocimiento para despertar a su madre y a sus hermanos, para ayudarles a reconocer sus errores de pensamiento y de vida. Le aseguré que tenía un largo futuro por delante y que había muchas mujeres maravillosas que se ajustarían a sus circunstancias y a su familia. Yo, por mi parte, había elegido un camino completamente diferente, un nuevo horizonte sin sombras del pasado. Marcos escuchó en silencio mi análisis, razonable y sincero. Era inteligente y entendió que todo lo que decía era la cruda verdad. Comprendió que mi rechazo no provenía del rencor, sino de una profunda conciencia de mi propio valor y de mi deseo de proteger mi paz interior. Marcos suspiró profundamente y se levantó lentamente. Se despidió con gran respeto, deseándome felicidad y éxito en mi nuevo camino. Lo acompañé hasta el ascensor. Cuando las puertas metálicas se cerraron, ocultando la figura de aquel buen joven, sentí una gran ligereza. Mi rechazo firme de hoy era el punto final del capítulo titulado Familia Política, abriendo un futuro nuevo y brillante solo para mí. Unos meses después del divorcio, decidí hacer una limpieza completa en mi espacio vital. Contacté con tiendas de muebles de segunda mano y vendí todo lo que me recordaba a la familia de Adrián, desde la cama hasta el sofá de piel con el desgarro reparado y la mesa de comedor de nogal. Todo fue retirado. Mi apartamento volvió a estar vacío. Pero esta vez no fue por un robo, sino por mi propia decisión de deshacerme de todas las penas. Después, puse en venta el apartamento. Con mis ahorros y el dinero de la venta, compré un piso más grande y lujoso en el distrito de Chamberí, más cerca de la sede de mi empresa. Mi nueva vida era plena. Al no tener que preocuparme por las disputas con mi suegra, ni por las cenas para la familia de mi exmarido, dediqué toda mi energía al trabajo. Mi agudeza y mi esfuerzo incansable finalmente fueron reconocidos por la dirección de la empresa. Fui ascendida a directora nacional de compras. Mis ingresos se dispararon y mis relaciones sociales florecieron. Para darle calidez a mi nuevo hogar, adopté un adorable gato British Shorthair. Cada tarde, al volver del trabajo y ver a mi pequeño gato correr a frotarse contra mis piernas, sentía el sabor completo de la libertad y la felicidad autogestionada. Mientras mi vida alcanzaba su punto más álgido,
Las noticias sobre la familia de Adrián llegaban ocasionalmente a mis oídos a través de mi antigua vecina, la señora Rosa. El precio de su codicia y falsedad llegó antes de lo que esperaba, y las consecuencias fueron más graves de lo que nadie podría haber imaginado. La señora Rosa me contó que la gran boda de Fernando y Marta nunca se celebró. La causa fue la transferencia de 2.000 euros que Marta tuvo que hacerme a regañadientes. Dolida por el dinero y la humillación, Marta se lo contó todo a sus padres, quejándose de que la familia de su prometido había robado los muebles de su cuñada para usarlos como ajuar y que la habían obligado a ella a pagar las consecuencias. Los padres de Marta, importantes comerciantes del centro de la ciudad, valoraban enormemente la reputación y el honor. Al enterarse del descarado robo, de la mezquindad de Dolores y de la cobarde complicidad de Fernando, se enfurecieron tanto que cancelaron todo. Los padres de Marta anunciaron inmediatamente la anulación del compromiso y prohibieron a su hija cualquier contacto con una familia de tan baja calaña moral. Devolvieron todos los regalos de compromiso y cancelaron el banquete en el lujoso restaurante. La noticia se extendió, y los vecinos del nuevo edificio de Fernando no pararon de cotillear. El honor de la familia de Adrián quedó por los suelos. Dolores, la mujer que siempre se había jactado de su moral y de sus principios, no pudo soportar el shock de perder a una nuera rica y el desprecio de la gente. La frustración, la amargura y el arrepentimiento le provocaron una subida de tensión que derivó en un leve derrame cerebral, dejándola postrada en cama durante meses. Adrián vivía atormentado por el remordimiento. Sin mí para encargarme de las finanzas y del hogar, su vida se estancó. Cada día, al volver del trabajo, se enfrentaba a una madre enferma y malhumorada y a un hermano sumido en el alcohol por la cancelación de su boda. Fue entonces cuando Adrián se dio cuenta, con amargura, de que la esposa inteligente y trabajadora que había desechado por obedecer a su madre se había convertido en una estrella inalcanzable en el cielo. Al escuchar estas historias, no sentí ni alegría ni rencor. Solo suspiré, un suspiro de comprensión ante la ley del karma. La codicia y el egoísmo nunca traen una felicidad duradera. Espero que, después de este terrible suceso, la familia de Adrián despierte y cambie su forma de pensar para vivir una vida más digna, respetando el valor y el esfuerzo de los demás. Cogí a mi pequeño gato en brazos y me acerqué a la ventana del balcón, contemplando la ciudad iluminada. Las luces de la calle se mezclaban con las de los rascacielos, creando una imagen hermosa. Sonreí. Una sonrisa de plenitud, de comprensión y de perdón. He perdonado el pasado, he perdonado a quienes me hicieron daño, para mantener mi alma pura y mi vida en paz. El viento nocturno soplaba suavemente, trayendo consigo el aroma de las flores. Era la señal de que los días más brillantes de mi juventud acababan de empezar. Al concluir esta historia, quizás cada uno de nosotros reflexione sobre el significado de la familia y el verdadero valor de la paciencia. La sonrisa de la protagonista en medio de su casa vacía no es un signo de insensibilidad, sino el momento de un despertar, del coraje para cortar de raíz una relación tóxica. Quizás esta historia nos enseñe que el sacrificio y la generosidad solo tienen sentido cuando se ofrecen a personas que saben apreciarlos. Los lazos de sangre o familiares nunca pueden ser una excusa para la codicia, la explotación o el desprecio por el trabajo ajeno. A veces, la mejor manera de protegerse no es seguir soportando en silencio ni intentar remendar lo que está podrido por dentro, sino soltar con valentía, usar la razón y la dignidad para reclamar justicia para uno mismo. Esta historia es también un claro ejemplo de la ley de causa y efecto. Aquellos que viven del engaño, la astucia y la codicia, a costa del sudor y las lágrimas de otros, tarde o temprano cosecharán los frutos amargos que ellos mismos han sembrado. Por el contrario, una persona que se respeta a sí misma, se ama y lucha por su independencia, siempre encontrará la luz al final del camino. Recuerda siempre que la paz en tu vida debe ser creada por tus propias manos, no puede depender ni ser suplicada a nadie. Gracias por dedicar tu tiempo a escuchar la historia de hoy. Te deseamos salud, paz y felicidad.